Bueno, buenos días. Damos hoy 17, ¿no? Sí. Damos hoy inicio a la rueda de prensa de Ciudadanos el día 17 de mayo de 2010. En primer lugar, queríamos hacer, sabemos que han pasado ya unos días, queríamos hacer una valoración de las medidas aprobadas por el presidente, presentadas por el presidente Zapatero la semana pasada, pasado día 12, encaminadas a reducir el déficit público. Desde Ciudadanos nos mostramos absolutamente contrarios a la congelación de las pensiones en 2011, ya que de todas las medidas presentadas es sin duda la más antisocial de las mismas. Y es la más antisocial porque afecta a uno de los colectivos más desfavorecidos de nuestra sociedad y aquel que tiene que enfrentar la crudeza de la crisis con menores recursos. Y nos mostramos contrarios porque además se salta y vulnera uno de los puntos del Pacto de Toledo, ese consenso básico en materia de pensiones. Y esa ruptura del consenso nos preocupa porque no sabemos si puede ser una medida estrictamente puntual o puede mostrar o puede marcar una senda de medidas a adoptar por este gobierno o por los siguientes. Cuando uno vulnera un pacto colectivo en torno al futuro de nuestras pensiones sin buscar previamente el consenso, muestra un camino preocupante para los pensionistas y preocupante para especialmente aquellos que sufren más la crudeza de nuestra crisis. También nos mostramos contrarios a la supresión para los nuevos solicitantes de la retroactividad del pago de las prestaciones por dependencia desde el día de prestación de la solicitud. Los ciudadanos no tienen culpa de la falta de agilidad de las administraciones a la hora de proporcionarles aquello que por ley les pertenece. Estas dos medidas no pueden ser más que calificadas como antisociales. Y son antisociales porque se ceban en los sectores más débiles de nuestra sociedad. Y son antisociales porque estas medidas no van acompañadas de medidas en paralelo que graven las rentas más altas de este país. Rentas que han sido las verdaderamente beneficiadas por la política fiscal del presidente Zapatero y del Partido Socialista Obrero Español. Recordemos la supresión del impuesto sobre el patrimonio y la rebaja del IRPF. Y estas medidas, además de antisociales, son insuficientes porque no prevén medidas para reactivar la economía y para generar empleo. Porque sin reactivación económica y sin generación de empleo no hay crecimiento. Y sin crecimiento no hay creación de empleo. Y sin crecimiento y sin creación de empleo no hay más ingresos. Y sin más ingresos no hay una verdadera reducción del déficit y un saneamiento de las cuentas públicas. Por lo tanto, entendiendo que estas medidas fueron adoptadas por la presión internacional, por la presión del directorio europeo, por la presión de los mercados internacionales, y han servido y sirven para dar un mensaje positivo de cara a estos mercados, entendemos que la resolución real o el inicio de la resolución real de nuestra crisis no pasa por penalizar a los sectores más débiles de nuestra sociedad, sino para cometer aquellas reformas estructurales que nuestro país reclama desde hace muchos años, como son la reforma del mercado laboral, la reforma energética, la reforma del sistema fiscal, la reforma del sistema financiero, medidas sin las cuales realmente la salida de la crisis no será difícil, sino será realmente imposible a corto plazo. Este país, recordemos, no crea empleo hasta que supera el 2% de crecimiento del PIB neto. Y sin crecimiento del empleo no habrá reducción del déficit. Seguirá habiendo más de 4 millones de desempleados en nuestro país y con ello una situación de drama social de incalculables consecuencias. La economía no solo son datos macroeconómicos. Detrás hay personas, hay ciudadanos, hay familias. Si no somos capaces, si no es capaz nuestro gobierno, con ayuda del resto de fuerzas políticas, de plantear aquellas reformas que tienen que velar fundamentalmente en alcanzar una senda de crecimiento que dé una esperanza a esos millones de ciudadanos sin empleo, no solo estaremos con medidas insuficientes, sino inútiles. Resulta paradójico que en un gobierno socialista el sueldo medio de los ejecutivos de las empresas del IBEX sea más de 1 millón de euros anuales y ninguna de las medidas anunciadas la semana pasada vaya a agravar estas rentas más altas de la sociedad. Debería ser paradójico, lo que pasa es que es habitual.
en este gobierno. De cualquier manera, y Ciutadans, vamos a proponer, en aquel ámbito en el cual nuestro partido tiene una acción política directa en el Parlamento de Cataluña, medidas para ayudar a ese recorte fiscal, ese recorte del déficit fiscal que sufre nuestro país, y haciéndolo en aquellos que sufren menos la crisis, que son los políticos y los cargos de designación política. Desde Ciutadans vamos a proponer en el Parlamento de Cataluña la reducción del sueldo bruto del presidente de la Generalitat y los consellers, equiparándolos al mismo nivel que del presidente del Gobierno de España y sus ministros. Es decir, una reducción del sueldo del presidente Montilla y del resto de consellers aproximadamente del 46%. Recordemos que actualmente el presidente Montilla tiene un sueldo bruto de 169.000 euros anuales frente a los 91.000 euros del presidente del Gobierno de España. Creemos que esta reducción del 46% estamos convencidos de que sea adoptada sin ningún tipo de problemas por parte de nuestro Gobierno. Estamos convencidos, porque aquellos que exigen sacrificios a los ciudadanos, a las rentas más bajas, aquellos que más sufren la crisis, estamos convencidos que no pondrán ningún problema para equiparar sus sueldos a los del presidente del Gobierno y los de los ministros del Gobierno de España. En esta línea, propondremos la creación de una tabla nacional de retribuciones públicas, porque la crisis nos ha mostrado con crudeza la absoluta locura que sufren las administraciones públicas en este país, donde cada ayuntamiento, cada diputación, cada ente local, cada comunidad autónoma retribuye a sus cargos políticos en la medida que le viene en gana. Encontrarnos cosas tan increíbles como que el cargo político que más cobra en nuestro país sea el alcalde de Barcelona, señor Jordi Hereu, del cual después hablaremos, con 177.000 euros al año. El doble que el presidente del Gobierno de España. Por lo tanto, creemos que es imprescindible la aprobación de una tabla nacional de retribuciones públicas en función del cargo, de la representatividad, del número de habitantes y del presupuesto que se gestiona. Una tabla que marque los límites de los salarios de los políticos y de los cargos públicos, racionalice el gasto de la administración y dé una señal de honestidad a los ciudadanos de nuestro país. Recordemos que gracias a Ciutadans, el Parlamento de Cataluña aplica desde el ejercicio 2008 la congelación salarial de los diputados, pero creemos que ello no es suficiente. Por lo tanto, vamos a proponer la reducción del 15% del sueldo base y de todos los complementos a los diputados y cargos públicos de Cataluña, incluidos los cargos de designación política, asesores, etc. También proponemos medidas de simplificación, racionalización y racionalización administrativa, entre las cuales destacamos la supresión del Departamento de la Vicepresidencia de la Generalitat, la concentración y la reducción del número de consellerías, el cierre de las delegaciones de la Generalitat en el exterior, ese capricho de Carod Rovira que nos cuesta tantos millones de euros a los ciudadanos de Cataluña, la reducción del número de las direcciones generales, la reducción drástica de los cargos de designación política. Recordemos que el presidente Montilla tiene más de 50 cargos de confianza y el vicepresidente Carod Rovira más de 22. También pediremos la supresión de las subvenciones a entidades y asociaciones independentistas o pancatalanistas que no tienen ningún tipo de uso social y que solo alimentan el nacionalismo y sus redes clientelares. Unas subvenciones que recordemos que suman más de 30 millones de euros anuales. También propondremos la congelación de la creación de nuevas agencias y consorcios públicos y pediremos que se realicen auditorías de los existentes para proceder al cierre de aquellos superfluos e innecesarios o redundantes. En medidas de descentralización administrativa propondremos la supresión de los consells comarcals y la paralización absoluta de la puesta en marcha de las nuevas veguerías, que además de ser inconstitucionales solo tienen como fin el crear una nueva administración para crear puestos de trabajo, probablemente para Esquerra Republicana y el PSC una vez pierdan el gobierno. En resumen, Ciutadans propone medidas que tienen que servir para que cada euro ingresado de los impuestos de los ciudadanos vaya a aquello que realmente necesitan los ciudadanos, que son más y mejores servicios públicos, más y mejores ayudas sociales en momentos de crisis económica y dificultad económica, y no para engordar cargos políticos, cargos de confianza, en definitiva, para engordar la red clientelar de partidos políticos
y de sus ectoplasmas sociales. No queremos una sociedad servil, no queremos unos partidos políticos que se beneficien de su presencia en la administración para drenar recursos públicos a los ciudadanos. Menos aún en el momento que se están exigiendo grandes sacrificios para sanear las cuentas públicas. Unas cuentas públicas que, recordemos, están como están por la incapacidad y la irresponsabilidad de nuestros gobernantes. Hablando de incapacidad y de responsabilidad, hoy tenemos que hablar del señor Hereu, de Jordi Hereu, ante el estrepitoso fracaso de la consulta por la reforma de la Diagonal de Barcelona. Este fracaso, este desastre, este auténtico voto de castigo a Jordi Hereu, a su gestión, al PSC, al bipartito y a su socio colaborador como Esquerra Republicana, solo puede acabar con la dimisión de Jordi Hereu. El corolario de esta situación, de este despropósito, de este despilfarro de recursos públicos, de esta perversión de mecanismos democráticos para acercar a los ciudadanos a la política, solo puede finalizar con la dimisión de Jordi Hereu. Porque esta consulta tenía un tono plebiscitario de la gestión de Jordi Hereu. Y después de conocer los resultados, de ver cómo solo han participado el 12% de ciudadanos de Barcelona, y ver cómo la opción ocultada por el Ayuntamiento de Barcelona en la votación ha sido la mayoritariamente votada por los ciudadanos, podemos deducir que los ciudadanos, no solo han rechazado los proyectos presentados por el consistorio, estos proyectos de reforma urbanística, sino que han censurado directamente la acción política del alcalde Hereu, su nefasta gestión en los últimos 3 años y su despilfarro de recursos económicos. Ayer había una imagen muy, no sé si lírica, pero sí muy visual en el diario La Vanguardia. Un artista que había explicado que con los 3 millones de euros gastados se podía haber forrado, empapelado, alfombrado la Diagonal en el tramo propuesto de reforma por el alcalde con billetes de 5 euros. Eso nos ha costado a los ciudadanos estas ganas de darse publicidad del alcalde Hereu y de su consistorio. 3 millones de euros. Este despilfarro ha sido desnudado por la crisis económica y por la coyuntura de las medidas presentadas la semana pasada por el presidente del gobierno, el señor Zapatero. Un despilfarro absolutamente injustificado en época de crisis y que representa una forma antigua, ya a día de hoy, de entender la política. La política es un servicio público. Eso debería ser. Para algunos es una forma de servirse de lo público. Y esta consulta, este referéndum, es un reflejo de esa forma de entender la política, como mecanismo de aprovecharse de lo público. Los ciudadanos de Barcelona han dado la espalda a una maniobra electoralista del alcalde Hereu, que pretendía conseguir una mayor visibilidad en las próximas elecciones municipales y remontar a unas encuestas que claramente indican que el Partit dels Socialistes de Catalunya va a perder la alcaldía de Barcelona en las próximas elecciones. Para els ciutadans, la dimisión del primer teniente de alcalde, el señor Carles Martí, es un mero cortafuegos para evitar la única dimisión posible, la del alcalde de Barcelona, del señor Jordi Hereu. También debemos de recordar que esta consulta fue forzada por el representante de Esquerra Republicana del Ayuntamiento, el señor Jordi Portabella, y aplaudida en parte por Convergencia y Unión. También sería bueno que asumiesen su parte de responsabilidad, sobre todo el señor Hereu y el señor Portabella, el verdadero instigador de esta consulta. Ciudadanos está a favor de que los ayuntamientos puedan consultar a los ciudadanos sobre temas puntuales que afecten realmente al municipio. Lo pedimos en su momento para la recalificación del mini-estadi, una recalificación hecha de espaldas a la ciudadanía, una recalificación que no tuvo en cuenta las necesidades y solicitudes y demandas de los habitantes y de los vecinos de Las Corts.
Evidentemente había profundos y grandes intereses económicos e identitarios en esa recalificación. Nadie quiso oponerse al señor Laporta en la recalificación de los terrenos del mini-estadi. Nadie quiso ponerse al lado de los ciudadanos. Nadie. Ciutadans sí lo hizo. Y reclamó una consulta para preguntarle a los vecinos de las Corts si querían esa recalificación. Por lo tanto, las consultas a los ciudadanos son un buen instrumento de incorporación a los ciudadanos en la vida política de una ciudad. Pero nunca tienen que ser, nunca, en decisiones que afecten a conceptos que los ciudadanos no pueden conocer, como pueden ser la movilidad. Esto es lo que ha hecho este alcalde, esto es lo que ha hecho este consistorio. Ocultar o esconder sus responsabilidades bajo el amparo de una decisión popular y, sobre todo y especialmente, darse publicidad. Publicidad en un momento de pésima valoración por parte de los ciudadanos. El alcalde Jordi Hereu ha sido el impulsor de una operación que ha derivado en el descrédito del gobierno de la ciudad de Barcelona. Y por ello, Ciutadans considera que el alcalde no puede eludir su máxima responsabilidad sobre este fracaso y debe simple y llanamente dimitir. Para finalizar, también queríamos hacer un breve comentario acerca de la próxima reunión del Tribunal Constitucional este miércoles para estudiar el nuevo borrador de la sentencia. Desde Ciutadans volvemos a reiterar, primero, nuestro respeto máximo al Tribunal Constitucional. Nuestro respeto máximo a sus integrantes, a sus componentes. Y también queremos reiterar nuestro futuro respeto a la sentencia. Ciutadans manifiesta que acatará, sea cual sea, el resultado de la sentencia emanada del Tribunal Constitucional sobre la inconstitucionalidad de algunos de los artículos del vigente Estatuto de Cataluña. Respeto y acatación. Respeto sobre el tribunal y acatar las sentencias. Esa es una máxima en democracia. El respeto a las instituciones y el respeto y el acatamiento de las sentencias. He dicho acatación antes, ¿no? Acatamiento. Estamos. Respeto y acatamiento de las sentencias. Esa es la única responsabilidad que tienen los partidos políticos y los gobiernos en un Estado de Derecho. Sin embargo, hemos visto como, por ejemplo, el señor Josep Huguet, muy dado siempre a declaraciones extemporáneas y excesivas, este conseller de Innovación, Universidades y Empresa ha vuelto a amenazar con la insumisión legal de la Generalitat respecto a la sentencia. Un conseller, un representante público, un representante político de nuestra comunidad autónoma, amenaza con incumplir las leyes, amenaza con insumisión legal, amenaza con vulnerar el Estado de Derecho y sus principios, que son el respeto, el acatamiento de las sentencias, el respeto y el acatamiento de las leyes, el respeto y el acatamiento del Estado de Derecho. Por lo tanto, desde Ciudadanos pedimos inmediatamente el cese, no la dimisión, el cese del señor Huguet por parte del presidente Montilla. Pedimos el cese inmediato del conseller de Innovación, Universidades y Empresas, señor Josep Huguet, por insumiso legal, por golpista institucional. Quien amenaza con incumplir las leyes no merece representar a los ciudadanos de una comunidad autónoma. No lo merece. También, aquí no podemos pedir el cese. Lo único que podemos es advertir de quiénes son los socios de gobierno del actual PSC y cuáles pueden ser los socios de gobierno en un futuro gobierno de la Generalitat. Y valoraremos las declaraciones del señor Puigcercós anunciando una nueva legalidad catalana. Nos gustaría saber exactamente esto a qué se refiere. ¿Propondrá también un golpe de Estado institucional desde el Parlamento? ¿También es un golpista institucional, haciendo honor a la larga tradición golpista de su formación? ¿También incumplirán y propondrán incumplir las leyes y vulnerar el Estado de Derecho? ¿También lo harán? ¿Cómo? ¿Desde una declaración unilateral del Parlamento de Cataluña? ¿En una futura mayoría nacionalista del Parlamento? ¿Eso harán? ¿Nos lo pueden decir? ¿Lo pueden saber los ciudadanos antes de ir a votar?
¿Podemos saber con quién pactará el PSC, si pactará con este partido, con Esquerra Republicana, que propone superar la legalidad vigente? ¿Podemos saberlo? ¿Nos pueden aclarar los ciudadanos cuáles serán los componentes de los próximos gobiernos de la Generalitat? ¿Nos lo puede aclarar el señor Mas, que también dice que combatirá cualquier recorte? ¿Nos puede decir cómo lo combatirá? ¿Nos puede advertir? ¿Puede advertir a los ciudadanos de cómo van a incumplir la ley? Se lo agradeceríamos. Nosotros desde Ciudadanos lo que pedimos, aparte de los ciudadanos que no apoyen este tipo de formaciones políticas que proponen vulnerar la ley, y proponemos que no las apoyen, porque de ser así sería bueno que esos ciudadanos tomaran nota y también unilateralmente decidieran vulnerar la ley, incumplir las leyes, las que no les gusten, claro, y vulnerarlas. Y le pedimos que lo hagan, porque luego en Cataluña no pasa nada si se hace. Estamos acostumbrados a vivir en una comunidad donde vulnerar la ley sale gratis, sobre todo para los políticos. Sería bueno que también le pasara a los ciudadanos. Desde Ciudadanos, aparte de pedir a los ciudadanos que no apoyen estas formaciones políticas, lo que queremos es pedir a la Fiscalía y a los jueces que estén atentos. Que estén atentos para intentar neutralizar estas amenazas, este chantaje, este matonismo político propuesto por dos partidos políticos de nuestra comunidad. Y sobre todo que estén atentos para ver cómo lo van a hacer. Y que estén atentos para saber si lo están haciendo en la actualidad. Y si de ser así, que les apliquen todo el peso de la ley, como se le aplican al resto de ciudadanos. En España y en Cataluña no puede haber ciudadanos de primera y de segunda. El imperio de la ley está por encima de cargos políticos y de responsabilidad política. Todos somos iguales. Todos sabemos que a algunos les gustaría ser menos iguales que otros. Ese es su objetivo. Pero mientras vivamos bajo el amparo del Estado de Derecho, desde Ciudadanos exigiremos siempre que el imperio de la ley se aplique con contundencia sobre cualquier ciudadano que vulnere las leyes. Con esto damos por finalizada la rueda de prensa de hoy. Si tenéis alguna pregunta. ¿No? Pues muchas gracias y hasta la semana que viene.